Hoy es sábado. Sábado, día 14 de marzo. Y aquí estamos. Ayer no sé si hicimos el pico pala. No me acuerdo. Pero hoy sí. Ayer ya. ¿Dónde estará ayer? Hoy es sábado, 14 de marzo. Y le agradecemos a Dios que nos acompañe y nos dé la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar. Que nos dé el valor para cambiar aquellas que podemos. Y la sabiduría para reconocer la diferencia. Qué maravilla cuando sé que está aquí con nosotros y cuando me ayuda. Hay muchos días que me conecto y no tengo ni idea de lo que voy a decir, ni qué decir, ni me apetece decir nada, pero es matemático, es entregarle a él, pedirle ayuda, sentarle aquí a mi lado y no me falla, no me falla. La verdad es que empiezo a decir lo que siento y me ayuda muchísimo, me ayuda muchísimo. El poder superior, como cada uno lo conciba. En mi caso es Dios. Leer por la mañana la parte del Evangelio que toca, introducirlo en esa rutina que tengo, leer la reflexión dependiendo de quién, la especie de homilía que viene en la aplicación, donde donde leo la primera lectura, también se puede escuchar. Leo la primera lectura, el Salmo responsorial, el Evangelio y luego la reflexión dependiendo quién, de esa explicación al Evangelio que me viene también, porque yo no lo entiendo así a primeras muchas veces. Cada vez voy interpretando más y añadiendo a mi repertorio más, pero me cuesta. Pero como digo, es matemático. En cuanto entrego, hago mis oraciones, mis rituales, pues me funciona y soy otro. Puedo empezar el día de otra manera. Entonces, bueno, pues voy a seguir haciéndolo. Lo que me funciona, lo voy a seguir haciendo, independientemente de todo lo demás. Y haciéndolo por las mañanas cuando despierto, que es cuando tengo el día por delante, cuando tengo que agradecerle que me mantenga limpio un día más. 115. Madre mía. Y no lo queríamos perder. A mí 115 me parecen palabras mayores. Palabras mayores. Vas mirando hacia atrás para... No hay otra manera, ¿no? De ir mirando hacia atrás, ver lo que eras. Ayer hubo en mi terapia frase de esas que me llegan a mí al alma, a ese alma que me cuesta tanto encontrar y que me cuesta tanto definir y que me cuesta tanto comprender, ¿no? ¿Dónde está realmente ese alma? Si realmente rezo desde el alma, desde el interior, desde el mí mismo, no desde cara a la galería, desde el exterior, ¿no? Hoy habla un poco de eso el Evangelio, de entrar dentro de uno. Y cuando yo entro dentro de mí y puedo estar allí un ratito, la cosa cambia muchísimo. Como digo, hubo frase de cuchillo que entra como mantequilla al alma. Es lo mismo, un símil. A mí esas frases que me dice generalmente Gema Jerónimo, que es mi terapeuta, mi psicóloga, mi amiga, mi compañera de viaje psicológico, de viaje mental por esta enfermedad. Qué importante es tener ese apoyo y ese es que no sé ni cómo definirlo, pero a mí me conoce bien, me dan los puntos clave, me baja cuando estoy demasiado alegre, me sube cuando estoy demasiado triste,
pero sobre todo me conoce bien. Me conoce bien y yo creo que incluso me comprende. Ya se pone en mi piel de una manera que a mí me gusta y sabe dónde ir, porque sabe que me voy a dar cuenta de ciertas cosas, no que haga mal. Y de aquí viene la frase, ¿no? que me dijo ayer y que me entró directamente. Ayer em, me habló desde que vemos todo desde el error y no desde el dolor. Y qué razón tiene, ¿no? ¿Qué razón tiene? Esto desde el error, en mi caso, todo desde el error, ¿no? Desde la culpabilidad, desde el qué mal lo he hecho, desde el qué malo soy, desde el qué monstruo soy, desde el que... Nunca jamás desde el dolor de tener pues una enfermedad que me acompaña, y las cosas me duelen, las cosas hacen daño. Las cosas que hace uno mismo, ¿eh? Yo no estoy hablando de terceras personas o de otras personalidades. Eso es un melón que cada día abro menos, ¿no? Cada uno tiene su círculo, cada uno tiene su forma de ser, sus procesos de recuperación, y el que no tenga esta enfermedad en sus procesos de vida, ¿no? Pero en mi caso es verdad que siempre desde el error, siempre bueno, es que esto lo has hecho mal, siempre es que la exigencia, y nunca desde el dolor. Y estoy empezando a ver las cosas desde el dolor, me está empezando a funcionar ver las cosas desde el dolor. Desde que, pues hay cosas que me duelen como son lógicas porque han sido cosas que he hecho que no me gustan, pero por supuestísimo no están justificadas, pero son cosas que he hecho desde la enfermedad, desde la ignorancia, desde el no saber lo que me pasaba. Esto es una enfermedad. La adicción es una enfermedad, no es un dilema, no es una dicotomía, no es una falta de moral, no es vicio, es una enfermedad muy catalogada, o sea, catalogada por la OMS y muy definida, que es lo que quería decir, ¿no? Que está definida y que va mucho más allá del consumo de drogas. El consumo de drogas es una consecuencia y que viene de mucho antes del consumo de drogas. ¿Vale? Como digo, el consumo, en mi caso, fue una consecuencia que se fue dando, se fue dando, se fue dando, se fue dando, y llegó un día, por lo que sea, que te cruzas con ellas, con el alcohol, en mi caso, y a partir de ahí ya no hubo manera de pararlo. Y no la habría habido si no me lo dicen. Esto te lo tienen que decir, te tienen que ayudar. Solo es o sola es imposible. Hay millones de casos que lo han intentado solos, ¿no? Y no, no. Por eso hay que gritar en qué consiste la enfermedad. No en qué consiste el consumo, no en qué consisten las fiestas, no en qué consiste en el días y días y días y días y días y días sin parar, sin conocerte, sin maltratándote. No, hay que entrar al, al hay que entrar a la mantequilla con el cuchillo adecuado. Hay que entrar al alma. Hay que entrar a lo hondo, al fondo de la cuestión. Que consumimos drogas y que se nos ve físicamente a la legua. Que consumimos y que los que están alrededor se dan cuenta mucho, mucho más cuenta antes que nosotros. Indudablemente. Y, y así funciona. Así funciona esto, que no
tiene pinta de cambiar, ¿no? Lleva funcionando así. Quería agradecer hoy, escuchando a David en su reflexión del día, en el Solo por Hoy de Narcóticos Anónimos, en el libro de Solo por Hoy, agradecía, ¿no?, a nuestros antecesores que hicieran el trabajazo que hicieron, y estoy de acuerdo con él y me sumo a ese agradecimiento de aquellas personas que escribieron textos básicos, 12 pasos, que escribieron literatura de Narcóticos Anónimos y escribieron literaturas de otras confraternidades, y todo aquel que aporte su granito de arena, él mismo, con sus podcasts, lo poquito que pueda aportar yo. Hay muchos podcasts que hablan de adicciones y demás, ¿no? A mí me parece impresionante el trabajo que se hace por gritar la enfermedad, insisto, ¿no? Todas esas batallitas, todas esas formas de, bueno, pues yo es que hacía, pero ya llevo muchos años sin hacerlo. También están bien. Si no digo, yo no entro en valorar a nadie ni juzgar a nadie, mucho menos, ¿no? Tendré que ser el que menos juzgue del mundo, porque así me he sentido siempre y eso he hecho yo con absolutamente todo el mundo, ¿no? Juzgar para echar balones fuera. No seré yo quien juzgue esos programas, ni esas entrevistas, ni esas maneras de proceder, ¿no? Pero sí que tengo que apoyar el dar a conocer la enfermedad, el cómo funciona nuestro sistema nervioso central en el caso de la adicción, en ponerlo sencillo, en explicarlo como a mí me entra, que es como si fuera tonto. No. Lo siguiente, soy un ignorante. He ignorado absolutamente esta enfermedad toda mi vida. Y una vez que empiezas a leer, a escuchar, a comprender, a entender, a conocer a qué te estás enfrentando, se te quitan las ganas de enfrentarte, porque vas entendiendo que es imposible enfrentarte y ganar. No ganas nunca, nunca jamás ganas si te enfrentas. Lo que sí que ganas es si dejas de consumir, regla número 1, si empiezas a practicar principios espirituales, regla número 2, si encuentras un poder superior, ya no sé si ponerle en regla número 1 o no, bueno, vamos a ponerla en número 3 porque soy de los que piensa que si no dejas de consumir, lógicamente no vas a acumular ese sano juicio y no vas a poder encontrar ni un poder superior, ni una podera superiora, ni un nada. Lo único que vas a poder encontrar es en ruina, oscuridad, resentimiento, ira, asco, defectos de carácter. Eso es lo que vas a encontrar. Y no estoy por la labor. No estoy por la labor porque ya he encontrado el otro lado. Ya he estado en el otro lado mucho tiempo. También me dijo una frase, la de vivir en el dolor, sentirlo desde el dolor más que desde el error, es brutal. Si la escribís, si la reflexionáis, y yo me di cuenta enseguida de que efectivamente siempre había vivido desde el error, desde que todo lo hacía mal, eh, fustigándome, culpándome. Bueno, y se puede vivir desde el dolor porque ese dolor tiene una sanación muchísimo más fácil. Sí que tiene programa sí que tiene solución, digamos, ¿no? Sí que tiene un tratamiento para ese dolor, y vivir desde ese dolor sí que tiene el tratamiento. El error no tiene un tratamiento, es bucle, obsesión, es absolutamente todo ese tipo de
defectos de carácter que te vienen encima, ¿no? Entonces vamos a paliar el dolor, que es más sencillo. Sí que hay pastillita, digamos, ¿no? Sí que hay herramientas para el dolor. Sí que hay principios espirituales que acompañan al dolor y que son mucho más fáciles de detectar. Esa frase va a estar una buena temporadita seguro conmigo y en mis escritos y en mis rutinas y en mis reflexiones y en mis meditaciones, pues estará bueno, vamos a vivirlo desde el dolor y no desde el error. No todo es lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal, culpable, 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 monstruo, 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 monstruo. Es desde la enfermedad que produce un dolor del alma y ese dolor tiene herramientas para rebajarlo, ¿no? En mi caso funcionan las herramientas, como digo, principios espirituales. A mí me funciona la religión católica. A mí me funciona la religión católica. Me funciona rezar, me funciona leer la Biblia, me funciona conocer y leer sobre la figura de Jesús, sobre... Bueno, ahora hay muchísimos avances, ¿no? Muchísimos avances sobre las interpretaciones de la Biblia. Hay, de verdad, se ve de otra manera, de lo que a mí me explicaban de pequeñito a lo que yo he ido interpretando y creyendo, a lo que realmente se sabe ahora, las traducciones que hay ahora. Bueno, pues es maravilloso entender y ponernos en la piel de cómo eran las culturas en esas épocas, qué es lo que se hacía en esas épocas, cómo se pensaba en esas épocas, cómo se hablaba, cuánta gente había. Bueno, pues una serie de interpretaciones, de traducciones que se hacen a la Biblia en el siglo XXI que no tienen absolutamente nada que ver y que va evolucionando y que todo esto va generando pues muchas más interpretaciones a las que te puedes acoger, escuchar, simplemente escuchar. Cuantos más escucho, cuantos más eh, personas expertas, digamos, ¿no? O traductoras o teólogos o ateos que han estudiado mucho, la manera de demostrar que Dios no existe, que esa es una de las mm, magias, ¿no? Y misterios más grandes, ¿no? Si existe o no, bueno, pues creo que hay más indicios de que existe de que no. Lógicamente no entiendo que si te representas como un señor con barba blanca y viejito y con un bastón y demás, es más complicado. Entiendo. Pero si imaginas un Dios creador todopoderoso que, bueno, no quiero entrar tampoco mucho en temas de religión. Cada uno que lo interprete como quiera. Yo digo a mí lo que me funciona. A mí me funciona cada vez más esta religión que yo practico porque, bueno, pues a mí me llega y me toca el alma de una manera tan especial, tan sensible, tan sensorial, tan cercana y me sirve en el día a día ponerme en la piel del que para mí es Dios, ¿no? Que es Jesús de Nazaret. Entonces, bueno, pues ponerme en esa piel, entenderle e intentar comprenderle, ¿no? Como hemos dicho muchas veces, el comprenderse es ponerse en la piel de alguien. Y por ahí van mucho mis reflexiones y mis meditaciones y mis preguntas pues a Dios, precisamente, ¿no? Preguntarle un poco por ahí, porque lo que intento siempre es ponerme en la piel del otro y
Y me es más sencillo cuando me pongo en la piel del otro, pues gestionar todo lo que tengo en la mía. 20 minutos. Ya te digo yo que, que es sentarle a mi lado, rezar la oración de la serenidad, que es, no sé si la habré rezado 1.554.327 veces en estos 115 días. Anteriormente ni te cuento, me parece que engloba absolutamente todo. Y hoy nos vamos a despedir con ella. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia entre las que puedo y las que no puedo, que para mí es la más difícil. Hasta mañana. Hoy vamos a cerrar primero por aquí.